Buenas tardes. Comenzamos sin solución de continuidad para hablar de un tema que seguro que muchos de los que están aquí les va a interesar. ¿Por qué? Porque todos los procesos de cambio, todos, y el que no le pase eso, mal va. Todos los procesos de cambio pasan por la implicación de la dirección estratégica de una empresa. Todos. Y el liderazgo de esa dirección, evidentemente, ¿no? Y hoy, para ese tema, me lo propuso Fernando, además. Fue una iniciativa suya y quiero dejarlo hoy aquí claro. Fernando Ortega Mediero, que lo tenéis en el programa, es una de las personas que más sabe en España sobre lo que vamos a hablar, porque además tiene muchos títulos, es ingeniero agrónomo como base de su formación y es una persona que también está muy preocupada, pertenece al Colegio de Ingenieros de Cataluña también, que por cierto hay mucha gente de Cataluña en esta jornada. Mejor, ¿no? Sí. Mejor. Porque veo a Agustín que está allí del IRTA también. ¿Por qué? Pues porque este es un tema que yo creo que donde más se avanza en general, todos estamos muy preocupados por él. Y Fernando me propuso que estuviéramos en el evento tratando este tema. A mí me pareció excelente el enfoque, primero porque Fernando conoce este tema mejor que nadie y segundo porque su perfil también dice mucho del adentramiento, la inmersión que nos va a hacer en el tema de cómo un CEO se mete en esto, ¿no? Fernando es una de las personas que componen lo que nosotros llamamos los 50 de INTEC, que son personal técnico que está colaborando y trabajando con la Fundación INTEC para desarrollar proyectos relacionados con la transformación digital del sector agroalimentario. Él es uno de ellos. Hacemos una jornada que aprovechamos para decirlo. Exacto. El día 14 en Cataluña, en el IRTA, en Lleida. Estaba fuera cuando he dicho, te he saludado, Agustín. Y la organizamos allí precisamente para hablar de lo que estamos hablando aquí, de tendencias, y de alguna manera creemos que van a ser unas jornadas muy provechosas. Pero yo me quedo, y para pasarle la palabra a Fernando, que es advisor, que ha sido CEO de empresas agroalimentarias, una persona con una formación extraordinaria y una experiencia extraordinaria también. Además, escribe también, tiene... Algún que otro artículo, sí. Efectivamente, también escribe en El Economista, una persona es decir, que genera opinión en este tema. Dice Yuval Harari en su escrito que, bueno, el futuro yace en los avances, siempre, ¿no? En las tecnologías y en la ciencia que está detrás de las aplicaciones, ¿no? Y de alguna manera todo eso tiene que ver con, mucho que ver con intentar comprender muchas de las cosas que pasan en la naturaleza, en la transformación digital, pero en la transformación sostenible, ¿no? Que está en la base también de forma implícita en lo que se hace, ¿no? Pero hay que pararse mucho a reflexionar sobre cómo se hacen las cosas, hay que pararse, y de alguna manera me quedo con esa frase de Yuval Harari que me gustaría que nos la grabáramos aquí de piedra, y es que a los seres humanos se nos da muy bien adquirir nuevos poderes, como el de la inteligencia artificial, pero no se nos da tan bien utilizar ese poder de manera sabia.
Pues yo creo que él nos va a enseñar cómo utilizar mejor estos poderes de la inteligencia artificial como CEO de una empresa. Tiene las palabras Fernando. Pues muchas gracias por la presentación, Juanfran, y espero que... Bueno, de hecho, cuando te propuse el tema y vi el tema de la inteligencia artificial, había escrito un artículo al respecto, porque creo que además la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos que utilizar. Pero ya la estoy calificando, ¿eh? Ya veis que ya voy por donde un poco quiero llevar el tema, que es que muchas veces damos más importancia a la herramienta que al hecho en sí de lo que podemos obtener de la misma, ¿no? Y creo que esa es un poco la filosofía que desde el CEO ya tiene que existir, ¿no? Por mi experiencia veo muchas veces como procesos de este tipo se delegan pues, en el CIO, en el CTO, y él es el que lleva el tema. Y esto estamos hablando de cultura, estamos hablando de transformación cultural. Y obviamente además en un sector en el cual pues tiene muchas cosas como de artesanal, de ancestro, ¿no? de que bucólico, ¿no? Todavía en muchos casos la agricultura se ve como algo como muy, pues eso, como muy de armonía, ¿no? Y no deja de ser un sector económico que movemos lo que movemos y cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte el hecho de poder dar ese giro de visión, ¿no? a la cuestión más técnica o qué tipos de aplicaciones podemos aplicar o hacer, ¿no? que seguramente en el Congreso pues, habrá muchos que lo dirán. Y abramos un poco un espacio pues, para precisamente la reflexión, ¿no? Yo os voy a ir lanzando cosas y a partir de ahí, oye, si consigo que por lo menos cuando os planteéis algún tema de estos penséis en cómo puedo hacerlo o cómo puedo llegar, pues objetivo conseguido. Me voy a levantar y empiezo con el tema. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? Sí. Para empezar la ponencia, lo que he planteado es, primero, meternos en lo que es el sector agroalimentario, ¿vale? El sector agroalimentario es un sector que es estratégico, los números lo dicen, es una cosa bien objetiva y clara. La pandemia incluso ha llevado todavía a que seamos un sector todavía más validado desde el punto de vista económico, pero que tiene una serie de características o de factores que le hacen que tenga un dinamismo especial, ¿vale? Y entre ellos, por ejemplo, pues que al final de la cadena tenemos un consumidor que tiene unas necesidades que hay que abastecerlas y que van cambiando. Tenemos el concepto de seguridad alimentaria. Estamos en el siglo XXI y todavía es uno de los conceptos claves en nuestro sector. Ya quizás con otros parámetros, ¿no? diferentes, pero imaginaros, Appert inventó la apertización, que luego derivó en la pasteurización en el siglo XVIII. Y todavía estamos con conceptos de seguridad alimentaria o con la seguridad alimentaria como un factor primordial a cumplir en nuestro sector. También la época de inflación nos ha llevado pues, a que pase a la palestra algo como es la eficiencia y la eficacia de nuestro sector, a pesar de que, como bien sabéis, sobre todo en la parte, yo diría que en el sector primario y sobre todo en el secundario, tenemos algo como es el escandallo que nos obliga realmente a ser eficientes, ¿no? También tenemos siempre una espada de Damocles encima, que es la gran, ingente cantidad legislativa y normativa que nos ataca. Ese factor es un factor que nos genera también cambio. Las modas y tendencias, ¿no? Empezamos con una moda, tenemos la moda de, por ejemplo, cuando empezamos con el plant-based. Eso se consolidó y ahora es una tendencia, pues nos está generando cambios en el sector. Estamos también en un entorno que es competitivo. Todo el mundo va mirando de derecha a izquierda qué está haciendo el de la otra empresa o el del otro campo de cultivo, qué planta qué planta el otro, o qué fabrica y dónde lo fabrica y a dónde vende, ¿no? Y si pasamos al sector terciario, pues imaginaros la amalgama de supermercados y otros puntos de venta que también se van controlando cada uno de ellos, ¿no? Tenemos una cadena de valor propia y además en muchos casos particular. A mí muchas veces me preguntan en algún tipo de ponencia, oye, Fernando, habla sobre la cadena de valor. Y digo, ¿cuál? Porque la verdad es que hay muchas particularidades y los generalismos son difíciles de poder establecer. Y luego una gran palanca que tenemos encima y un gran factor, como es el cambio climático, que al final inunda en todo, ¿no? Inunda en toda nuestra cadena, tanto la supply como la de valor en sí, ¿no? Entonces, todo eso
Cada uno de esos factores que describo, y seguramente habrá otros más, pues generan el que tengamos que acceder a desarrollos tecnológicos que nos faciliten cómo gestionar esos factores y cómo convertir esos posibles retos pues en oportunidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar en lo que es la tecnología y le ponemos un apellido, tecnología de información. Pues aquí voy a barrer un poco para casa y resulta que la palabra tecnología, ya con un uso más profesional y más práctico, pues el primero que lo utilizó en ese sentido fue un ingeniero agrónomo, ¿vale? Johann Beckham, en el siglo XVII, imaginaros. Y él lo llamó ciencia de los oficios. Obviamente, a partir de ese concepto ha cambiado mucho, le hemos puesto apellidos, le hemos ido dando valor, pero que sepáis que fijaros hasta dónde llega en sí el sector o la evolución del dicho sector. A esto juntamos otro tema, y es la cantidad de datos e información que acabamos gestionando o generando, ¿no? Hay una frase, que seguro que la podéis encontrar en cualquier medio, en la cual dice que ahora mismo somos capaces de generar en 2 días lo que antes generábamos en 2 siglos de información, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa información, esos datos, nos deben ayudar para conocer y gestionarlos de la manera adecuada. Deben permitir aplicar planes de contingencia o planes de acción, establecer también sistemas de información que realmente nos sean útiles y traducir, y esto es al final lo que lleva, en que no nos quedemos solamente con el dato, sino al final esa gestión que realicemos, si realmente nos va a generar un coste o nos va a generar un ahorro. Porque al final todo acaba siendo un término de tipo económico. En definitiva, os he puesto aquí como una frase, como si fuera un resumen a tener en cuenta. Hablamos mucho que estamos en un entorno en que existe una incertidumbre. Bueno, pues mediante esa gestión de información, mediante la planificación de la misma, mediante cómo podemos trabajarla, conseguiremos una toma de decisiones en un entorno más cierto para poder, obviamente, alcanzar los objetivos que nos marquemos. La información ha sufrido una enorme revolución. Quien no oye en cualquier medio pues palabras y anglicismos como el Big Data, un ERP, un CRM, un SGS, un Deep Learning, y ahora nos aparece otro factor más, ¿vale? Como una actriz ahí que estaba escondida y surge, como es la inteligencia artificial. Pero cabe enmarcarla en donde debe enmarcarse, ¿vale? Dentro de todo eso. Muchas veces se confunde transformación digital, digitalización con inteligencia artificial. Son conceptos distintos, ¿no? Pero debemos integrarlos de la manera que la inteligencia artificial sirve para lo que sirve y, como vamos a ver, tiene la utilidad que tiene. Lo otro son conceptos mucho más globales. Pero que sepamos que la gestión de la información y esa revolución pues nos ha llevado a, digamos, remover los cimientos de mucha parte de nuestra cadena de valor, con cosas como la logística, la trazabilidad, el blockchain, la toma de decisiones, incluso formando modelos de gestión que nos ayudan pues, a gestionar mejor el desperdicio o mejorar los costes o flexibilizar nuestros procesos productivos y ser más resilientes, ¿no? ¿Qué entendemos por inteligencia artificial como concepto? ¿Vale? Concepto práctico, ¿eh? Yo no estoy dando ningún tipo de concepto, digamos, de tipo universitario o más allá de. Bueno, resulta que hay una fundación, que es la del Español Urgente, que ha determinado que inteligencia artificial es el vocablo del año. O sea que algo importante debe ser cuando hay gente que le está dando esa preponderancia. Normalmente, ¿a qué asociamos inteligencia artificial desde el punto de vista práctico? Pues lo primero es a modelos predictivos o visión de futuro. Yo que estudié ingeniero agrónomo me acuerdo de una asignatura que se llamaba investigación operativa, en el cual hablábamos ya de modelos y a mano, eso sí, o con la calculadora, intentábamos modelizar datos para ver aquello por dónde podía surgir. Luego estuve trabajando varios años en una empresa de supermercados y hacíamos también eso, pero aplicado a cómo podíamos, por ejemplo, prever la demanda que tendríamos en función de si el clima era que llovía, no llovía, el histórico que teníamos, etcétera, ¿no? Intentamos hacer modelos de ese tipo, obviamente con los medios que teníamos en aquel momento, ¿no? Pero siempre, la inteligencia artificial, uno de los conceptos o de los
puntos importantes y pilares que hay es precisamente en ese apartado, ¿no? Intentar ese tema de la previsión. Otro tema importante es que nos ayuda mucho a definir escenarios, cambiar variables y poder ver esos resultados, como si fuera una simulación, ¿no? También se ha accedido muchas veces a lo que es la sensórica, los datos, la información, el superordenador, ¿no? Y eso veremos un poco cómo nos influye también. Hay un concepto que también se liga bastante y que lo veis, que se va asociando, que es que también se está ligando a la innovación. Parece que cuando ahora ya las empresas hablan de innovación, tienen que poner por algún lado que también están dentro de la inteligencia artificial. Otro factor importante, y este también es muy definitorio y es el que está generando cierta controversia en muchos medios, es que esos sistemas de inteligencia artificial resulta que tienen la capacidad de aprender y ese aprendizaje les genera que sean mejores. Y ahí es donde parece que algunos pretenden ver una competencia con el ser humano, ¿vale? Obviamente, a mí me parece uno básico, herramienta que nos va a apoyar en la gestión. Yo ese es el que principalmente creo que debe asociarse. En definitiva, y como conclusión en esta slide, el que es una herramienta de gestión, como otras que puedo tener en mi día a día. Entonces, vamos a imaginar la empresa. La empresa está recibiendo un montón de impactos respecto del tema de inteligencia artificial. Por ejemplo, me viene un proveedor, pues el que me está gestionando o el que me integró el ERP y me dice, oye Fernando, que resulta que dentro del ERP hemos montado una parte con aplicación de inteligencia artificial. Tomo nota. En la información general, estoy cenando en casa, tan tranquilo, y en la televisión sale, se aplica inteligencia artificial a los radares de detección de velocidad. Otro impacto. O clientes que puedo tener. Walmart va a aplicar inteligencia artificial en la negociación de compras. Por lo tanto, no solo voy a tener el comprador habitual con el que me discuto, sino que encima va a tener una herramienta que le llaman inteligencia artificial para poderle apoyar en qué. Los centros de investigación y desarrollo, ¿no? El otro día estaba con gente de Eurecat y me dice, no, nosotros hemos creado todo un departamento dentro de Eurecat que trabajará solamente en temas de inteligencia artificial. Obviamente la competencia. Imaginaros, yo soy una industria láctea y hago yogur y sale Danone y dice, hemos hecho dentro de nuestra innovación un estómago, una simulación de un estómago para ver innovación respecto de las vías que hay nuevas en cuanto a nutrición. Y ese estómago resulta que va a estar conectado a un aparato de inteligencia artificial. Por lo tanto, nuevo aviso. Obviamente, todo el universo que tenemos, Agritech y Foodtech. Hace un tiempo hablábamos del Agritech y Foodtech desde un punto de vista de producto. Voy a hacer una grasa que va a sustituir a las grasas de origen animal, o una proteína, o otro tipo de sustancia, o rebajar los aditivos con mi sistema. Ahora, en muchos casos, son gente que lo que hace es desarrollar herramientas de ese tipo, del tipo de inteligencia artificial. Por lo tanto, el CEO de la compañía, como el visor, la guía, el que anticipa el futuro dentro de la empresa y la estrategia, recibe todos esos impactos y debe ser capaz de analizar los mismos para ver una cosa que es súper importante y donde está su objetivo clave. ¿Influye realmente esta herramienta, que la tenga la competencia, que la tenga el cliente, que la tenga el proveedor, en lo que es el negocio de mi empresa? Porque si es muy disruptiva, obviamente puede generarme a mí el que yo tenga que tomar decisiones en cambio de estrategia o en modificación o en la incorporación o no de la misma, ¿no? Y el otro día sale Coca-Cola y dice, nosotros hemos analizado y la inteligencia artificial consideramos que sí, que realmente es una herramienta importante, pero no vemos que influya en nuestro modelo de negocio. En cambio, puede salir otra compañía y diga, pues yo creo que sí, que en mi caso sí. Pero ese análisis hay que hacerlo. Ahora voy a intentar un poco el poner en la balanza agroalimentación e inteligencia artificial. O sea, cómo estamos posicionados desde el punto de vista de agroalimentación versus todo aquello que está generando inteligencia artificial. Os pongo primero la parte positiva, ¿no?
cómo creo yo que la inteligencia artificial puede cuajar, y está cuajando, en el sector agroalimentario. Pues primero porque somos un sector que generamos muchos datos, muchas variables, ¿no? En el sector primario, el clima, la fertilización, los grados Brix de la uva, todo son variables, sistemas, parámetros. En la parte del secundario, obviamente, toda la industria, pues desde un pasteurizador que tiene que llegar a un límite de temperatura, a un horno para hacer una cocción, a un tema logístico, o sea que generamos muchos, o hay procesos, hay variables y hay límites que obviamente hacen que sea un coto pues, en el que parece que la inteligencia artificial pueda cuajar bien. Además, nuestro ecosistema agroalimentario es un sistema complejo. Un poco lo hablaba anteriormente, o lo decía anteriormente, en la cadena de valor. Si vosotros analizáis la cantidad de elementos, de eslabones, de interacciones entre los eslabones que confieren dentro del ecosistema, veréis que son multitud. Es una red que muchas veces es complicado el discernir cuando un producto se genera en el campo y llega al consumidor. O sea, pasa por multitud de caminos y de procesos. Con lo cual, el que sea complejo también ayuda. Luego, el eje estratégico clarísimo de la sostenibilidad. El entrar la sostenibilidad y la intensificación sostenible dentro de lo que es la estrategia del sector, obviamente genera un campo importante para la inteligencia artificial. Y luego en el Congreso se comentaba el tema del Farm to Fork, ligándolo. Pues a mí me parece que obviamente también ayuda a que sea atractivo para la inteligencia artificial. Y aquí os he puesto 4 puntos que considero que son importantes. Primero, porque el Farm to Fork centra al sector en el consumidor, lo establece clave. Después, resalta variables como es la salud y el bienestar. Luego, todo el tema relacionado con las Rs, las 5 Rs, la economía circular, la bioeconomía. Y después, un tema importante, complejo el sistema, pero cada vez visión más integral de la cadena. Esa particularización que tenemos de separar primario, secundario y terciario, cada vez eso tiene que ser un conjunto más agrupado, con una visión más desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, en positivo parece que la IA encajaría. ¿Cuál es la realidad? ¿O cuál es el tema, digamos, en lo no tan positivo y que habrá que un poco darle la vuelta a la cuestión? Mirad, la semana pasada, creo que fue, o hace un par de semanas, me invitaron en una escuela de negocios, hacían una jornada sobre alimentación y bebidas. Y uno de los ponentes era el que además el Supercomputing creo que hace luego una ponencia por la tarde o mañana, y uno de los ponentes era el director general, ¿no? Y me quedó grabada una frase que dijo que estaba muy agradecido a la invitación que le habían hecho, pero que le había costado mucho encontrar proyectos dentro del supercomputing que fueran del sector agroalimentario. Bueno, eso, la verdad es que, entre comillas, te tiene que poner un poco de alerta, ¿no? Porque parece que las condiciones son buenas, pero hay algo ahí, ¿no? Como que a lo mejor no somos suficientemente atractivos, ¿no? Incluso recuerdo la frase en la cual mencionó, claro, nosotros vamos más al aeronáutico, automovilístico, ¿no? Temas de, como que parece que tienen, pues eso, o no sé si una imagen o que son más conocidos, ¿no? Obviamente aquí abriríamos el melón de si realmente somos un sector que nos damos a conocer y que tenemos una buena comunicación, pero que eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que también hay que hacerse un poco valer dentro de todos esos organismos, ¿no? O entidades. El supercomputing creo que tiene 6 en Europa, con importantes niveles de inversión. Además, en el de Barcelona están incluso evolucionándolo más todavía, y que vemos que por el encaje es, pero que a veces, bueno, falta dar un poco ese paso hacia que nos conozcan y que por lo tanto podamos ser un sector diana. Otra cosa que dijo, y que es importante y que es fácil yo creo que darle la vuelta, es que este tipo de sistemas con los que trabajan tienen muchos errores en el corto plazo. O sea, para ellos es difícil que con los datos que obtienen y cómo los trabajan, por ejemplo, dar una previsión de clima en una semana o en 15 días. En cambio, son muy buenos cuando hacen previsiones a 5 o 6 meses vista. Y por lo tanto,
Tú ya puedes hacer una planificación, una programación determinada, ¿no? Eso es interesante, porque además hay muchos casos, a pesar de que nosotros como sistema muchas veces vamos con urgencia, ¿no? En la industria pasa mucho, en la logística, ¿no? De que hoy para mañana hay que cambiar y hay que modificar producto, y a veces esas simulaciones es complicado hacerlas. Pues en cambio, cuando tú desarrollas en un centro de investigación una variedad frutal o vegetal, eso requiere un tiempo. Si vamos a hacer algo que sea resistente o que se comporte mejor ante condiciones de lluvia más adversa o que sea mejor desarrollo en altura, pues eso tiene que tener un tiempo. Recuerdo que con Pep Usall, el CEO de IRTA, precisamente lo hablábamos, ¿no? Que somos un sector que necesitamos un tiempo en muchas cosas para desarrollarlo. El otro tema también importante es que cuando tú hablas de inteligencia artificial, tu esquema mental tiene que cambiar. Nosotros estamos acostumbrados, nos han enseñado y nos han formado a hablar de una manera lineal, ¿no? O sea, tenemos una curva, una pendiente y nosotros vamos siguiendo ese tema. Cuando hablas de inteligencia artificial y este tipo de sistemas, el crecimiento es exponencial. Claro, te hablan de billones de datos que pueden gestionar pues, por minuto, por segundo, y encima los van implementando, pero a un crecimiento brutal, ¿eh? No hace tanto tiempo el supercomputador mayor que había ocupaba todo un edificio y ahora, en cambio, ya veis lo que podemos hacer con un móvil, ¿no? O sea, ese salto temporal de la linealidad a la exponencialidad es un tema que mentalmente también tenemos que trabajarlo. La presión legislativa, veremos cómo influye ahí. Si realmente va a mermar y nos va a ser un tema coercitivo o va a ser un tema que nos ayude, ¿no? La fiabilidad de los datos e implantación de los sistemas para recuperación de los mismos. A veces en agroalimentario es complicado poder tener una sensórica, un sistema que te recopile bien los datos. Recuerdo fábricas o industrias en las cuales el móvil se te queda sin cobertura y tienen que andar con telefonías pues, de sistemas más antiguos. ¿Por qué? Porque tenemos paneles aislantes, porque son fábricas muy grandes, porque hay resonancia con maquinaria y eso dificulta la conectividad. O en el campo, en una parcela en el Priorat que están sembrando viña con una pendiente pues, del 30%, la sensórica es complicada de montar, ¿no? Claro, tenemos que asegurar, por lo tanto, que los datos que tenemos son buenos, ¿no? Y que la recuperación de los mismos es correcta. Y luego, otro tema también importante, cuidado con el tema del greenwashing, como sucede muchas veces con la sostenibilidad. Ves demasiado a menudo asociar innovación a inteligencia artificial, con una manera con una dinámica complicada. Pero bueno, soy CEO, ¿cómo actúo? Bueno, yo creo que aquí el primer tema y clave es que nosotros tenemos que ser los que lideremos los proyectos de esta tipología. Hay que implicarse. Como CEO, como es una transformación por jerarquía, por posición, las riendas de un proyecto de este tipo los tiene que llevar el CEO. Él es el que tiene la visión estratégica, cómo tiene que implantarse, qué es lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, no tanto el rol técnico y preponderancia del rol de gestión. Hay que conocer en detalle los procesos. Eso significa que antes de toda la implantación tengo que hacer mucho detalle de cómo estoy haciendo el tema y qué ventaja competitiva y de negocio puedo obtener si la aplico. Hay que limitar la dimensión. Esto no significa, es que yo aplico inteligencia artificial a toda mi organización. No. Hay que limitar en la cual realmente voy a tener una ventaja. Y eso requiere un estudio previo importante. Hay que hacer una gestión y un esquema como si tuviéramos un proyecto, unos objetivos, un presupuesto, una financiación. Hay que hacer un planning, una planificación, hay que elegir a un proveedor, externo o no. Hay que tener un plan de contingencia, hay que monitorizarlo, hay que evaluarlo. Debe ser multidisciplinar, antes lo decían en la ponencia anterior. Esto en las empresas tiene que ser un equipo conformado pues, por el área que se ve afectada, si es operaciones, finanzas, comercial, pero también tiene que estar el de recursos humanos y también tiene que estar el CEO. Tiene que ser una cuestión en que implique a mucha gente y sobre todo también la implicación de los mandos intermedios, que al final son los que de una manera u otra nos van a afectar dentro de nuestro proceso. Normalmente necesitaremos un apoyo externo, sobre todo de tipo técnico. Hay que buscar bien la solución y tener una gestión de proveedores y compras adecuada. Las ayudas y subvenciones, seguro que habrá dinero,
es una vía que tenemos que explorar y tenemos que tenerla en cuenta cuando hagamos el proyecto. Nos aportará valor en la organización, en interno. Seguramente tendremos que formar de otra manera a la gente y eso hay que preverlo. Hay que pasar de una visión más mecánica, operativa, a una visión más de toma de decisiones. Debe ser congruente con la misión, visión, valores de la empresa. Por lo tanto, ese es un factor de limitación y eso solo lo puede marcar el CEO. Otro tema importante, la ética. A ver qué sistema montamos para que realmente no exista un engaño, ¿vale? Por lo tanto, esa cuestión hay que tenerla en cuenta desde el punto de vista de CEO. Otras cuestiones. La solución técnica es importante, pero no es esencial, es una herramienta, acordemos. Debemos ser también capaces de ver la escalabilidad que va a tener nuestra organización. Nosotros lo implantamos en la parte comercial, pero eso luego podemos hacerlo en finanzas o en operaciones. Eso es también muy importante para el desarrollo de la organización. Amplia preparación previa. No obsesionarnos con la implantación. Trabajemos antes todo el sistema para ver en corto qué es lo que tenemos que hacer. Enfocar a decisión, lo que decíamos, y no operación. Debe ser fiable y robusto. Muchas veces dice, bueno, es que el ordenador me ha dado esta solución. Bueno, ya, pero tú tienes que ser crítico con esa solución. ¿Es buena o no es buena? Me da el cálculo un diámetro de 2 kilómetros. Hostia, pues a lo mejor habrá que plantearse que el cálculo ese no está bien hecho, ¿no? O que el escenario no es correcto. Obviamente, toda la parte de ciberseguridad, contratos, confidencialidades, que es vital dentro de un proceso de este tipo, porque estamos abriendo otra fuente más de posibilidad de. Y luego, últimas reflexiones. Cuidado porque no es oro todo lo que reluce. Fijaros la frase, el auge de la inteligencia artificial reaviva el boom bursátil. Cuando se lanza una noticia de este tipo o una evolución, detrás hay siempre gente que intenta aprovechar la vía, ¿vale? Como otra vía más de mercado. Qué casualidad que las tecnológicas estaban cayendo en picado echando gente y ahora, ¡pum!, vuelven a tener otra subida, ¿no? Otro tema más. McKinsey calcula que bueno, vamos a automatizar todo y que además tendremos un incremento en productividad. Lo existirá y seguramente será así, pero tengamos unos parámetros claros respecto de nuestra dimensión y lo que nosotros podemos hacer con nuestra empresa. Durante el Congreso seguro que comentaréis y se han comentado cantidad de iniciativas, ¿no? Yo aquí os he escrito algunas como el One Health, me parece súper interesante, en biotecnología, nanotecnología, temas en los cuales la IA realmente nos va a dar una ayuda muy, muy importante. Y una reflexión final para que os la llevéis ya comiendo, que es, preparemos a nuestras empresas, organizaciones y personas para los cambios y adaptaciones necesarias que permitan incorporar a la inteligencia artificial como una herramienta de valor añadido. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Fernando. Dos preguntas. La primera, para que respondan muy rápido porque pasamos a la siguiente ponencia ya. Vale. ¿Tú crees que el CEO debe sentirse amenazado por la llegada de la inteligencia artificial, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿en manos equivocadas puede destruir a la empresa la inteligencia artificial? Bueno, el primer tema, yo creo que no tiene que sentirse amenazado. Lo que tiene que hacer es contemplarlo dentro de su competencia. O sea, yo creo que la amenaza vendría si realmente no lo considera y no lo tiene en cuenta. Pero particularizándolo, viendo si influye en su negocio, viendo qué hace la competencia, lo que tiene que montar es los proyectos y los sistemas para que aquello al final le genere una mejor posición competitiva. Yo creo que ese es el leitmotiv. Y el segundo ¿En manos equivocadas puede destruir a la empresa? Hombre, yo creo que sí, porque al final una de las cosas que te encuentras, sobre todo en los procesos de digitalización y luego en inteligencia artificial, es que la gente primero tiene un freno brutal y genera unos malos rollos impresionantes. Si realmente no lo trabajas bien, al final aquello es, en catalán decimos un orgue de gats, o sea, que todo el mundo discute, todo el mundo frena, todo el mundo se coloca en una posición de que esto no sirve para nada y empieza a generar un mal rollo impresionante. Y eso, el no tener en cuenta a las personas es el factor fundamental que hace caer a las empresas, más que lo que es el modelo de negocio.
Muy bien, pues muchas gracias, un aplauso. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.